un índice de referencia que reflejara el coste real de los alquileres del mercado libre en Euskadi, no el precio de oferta de los pisos que están en los portales inmobiliarios, sino el precio medio efectivamente pagado por los arrendatarios. Pues bien, ese día ha llegado. No ha sido sencillo llevar a cabo esta tarea, pero tenemos la satisfacción de presentarles los primeros resultados de la estadística del mercado de alquiler de Euskadi, EMA, que es una herramienta muy precisa, puesto que se basa en los datos de las fianzas de los contratos de alquiler de vivienda. La información de las fianzas se considera el indicador más fiable de los precios reales del mercado de alquiler. Cuando se firma un contrato, el inquilino entrega al propietario una cantidad en concepto de fianza, tal y como establece la Ley de Arrendamientos Urbanos, y a su vez el propietario, según la Ley de Vivienda, en el caso de Euskadi, tiene que depositar el importe de esa fianza en nuestro departamento para garantizar su devolución futura. Los datos de los miles de contratos depositados nos permiten establecer así un sistema de información preciso y permanente sobre los precios y características del mercado libre de alquiler, teniendo en cuenta las diferentes áreas geográficas. En España no existe todavía una estadística pública de alquileres y EMA es nuestra apuesta para cubrir esta laguna en Euskadi y colaborar con el Gobierno de España para configurar una información a nivel estatal. Ante esa ausencia se ha recurrido frecuentemente a los precios de oferta que publican los portales inmobiliarios. De hecho, desde hace 2 décadas operamos en Euskadi con una estadística oficial llamada oferta inmobiliaria que trabaja también con esa información y que nos ha permitido paliar, mal que bien, la falta de información precisa. Pero hay que tener en cuenta que esos precios de oferta muestran la expectativa de lo que los propietarios quieren cobrar por sus pisos y que muchas veces se negocia a la baja en los contratos firmados efectivamente, cuyo importe final no se refleja después. Ese indicador aparece también distorsionado por el hecho de que suelen mantenerse en oferta las viviendas con los precios más caros. Alokairu merkatuaren estadistika oso tresna baliagarria izango da alokairuaren merkatuan argia proiektatu eta modulatzeko. Izan ere, alokatutako etxebizitza bat bilatzen dutenek, etxebizitza bat alokairuan jarri nahi dutenek eta bitarteko eragileek zehatz-mehatz jakin ahal izango dute zein diren ordaintzen ari diren prezioak. En consecuencia, la EMA va a ser un instrumento muy útil para proyectar luz sobre el mercado del alquiler y modularlo en la medida de que quienes buscan una vivienda arrendada, quienes desean poner un piso en alquiler y los agentes intermediarios podrán conocer exactamente cuáles son los precios que se están pagando. Para la Administración y especialmente para nuestro departamento, disponer de la EMA va a resultar de enorme utilidad para diseñar y ajustar posibles sistemas de incentivos fiscales a las personas arrendatarias y arrendadoras según el precio del alquiler y establecer de forma más informada los programas de ayudas y prestaciones al alquiler atendiendo a la realidad de cada ámbito territorial. Pero bueno, vamos a ir a lo que seguro están esperando. ¿Cuál es el precio medio de alquiler en Euskadi? Iazko abenduaren 31an erregistratu den eta 2016tik indarrean dagoen kontratua duten 56.000 etxebizitza libreren hileko batez besteko errenta efektiboa 651 eurokoa izan zen. Hau da, higiezin eskaintzari buruzko inkestak jasotzen zituztenak baino 377 euro gutxiago. Como les decía, a 31 de diciembre del año pasado, la renta media mensual efectiva de las más de 46.000 viviendas libres con contrato registrado y vigente desde 2016 se situó en 651 euros.
es decir, 377 euros menos que los que se recogía en la encuesta sobre oferta inmobiliaria. Estamos hablando de la renta media en el conjunto de Euskadi, pero las diferencias son muy significativas entre los municipios y el precio medio de los alquileres vigentes al cierre de 2018 aumenta considerablemente conforme mayor es la dimensión del municipio. Concretamente, alcanza una media de 726 euros en los municipios de más de 100.000 habitantes, impulsado sobre todo por el elevado precio de los contratos en Donostia-San Sebastián, con 859 euros de promedio, que encabeza de esta forma el ranking de carestía de alquiler en Euskadi. Un escalón por debajo figura Bilbao, con 724 euros de renta mensual media, mientras que Vitoria-Gasteiz está por debajo de los 600 euros, 593 euros exactamente. Las diferencias también aparecen de forma notable en el interior de cada una de las tres capitales. Mientras que en las zonas centrales de más demanda de Donostia y Bilbao los alquileres rebasan la renta media, en otros barrios de ambas capitales la renta media de los contratos llega a situarse por debajo de los 700 euros mensuales. En lo que respecta a los municipios de 40.000 a 100.000 habitantes, el precio medio de los alquileres es de 655 euros y de 616 en las localidades de 20.000 a 40.000 habitantes. En los municipios de 2.500 a 20.000 habitantes, la renta promedio de los contratos sigue reduciéndose. Alcanza los 579 euros en las localidades de entre 10.000 y 20.000 habitantes, 553 en los pueblos entre 5.000 y 10.000 habitantes, 517 en los municipios de 2.000 a 5.000 habitantes. La renta media se reduce hasta los 485 euros mensuales en las localidades de menos de 2.500 habitantes. Beraz, lotura zuzena dago, udalerriaren tamainaren eta errentamenduen zenbatekoaren artean. Horrela, berretsi egiten da, alokairuko etxe bizitzen eskariaren eta eskaintza eskuragarriaren arteko desoreka dela hiriburuetako alokairuaren garestitzean arrazoi nagusia. Existe, por tanto, una relación directa entre el tamaño de la localidad y el importe de los arrendamientos, confirmando así que el desajuste entre la demanda de vivienda en alquiler y la oferta disponible es la principal causa del encarecimiento del alquiler en las capitales. La EMA nos permite extraer una información muy valiosa sobre la evolución de los precios año a año. Si tomamos únicamente los contratos registrados a lo largo del año pasado, la renta media mensual de los alquileres en 2018 fue de 666 euros, lo que supone un incremento del 4% respecto a los firmados en 2017. Tuvieron una media de 640 euros. Esta tendencia creciente pero moderada viene a dar continuidad al ligero crecimiento ya observado en 2017. Ese año el precio del alquiler se incrementó el 1,8% respecto a los contratos firmados en 2016. La media en ese año fue de 629 euros por vivienda al mes. A lo largo de 2018, la renta media de los alquileres creció con cierta intensidad en los tres primeros trimestres, un 0,3%, un 1,8% y un 2,1% respectivamente, mientras que en el último trimestre se reduce ligeramente con un decremento del 0,9%. De modo que el precio medio de los contratos firmados en el cuarto trimestre fue de 672 euros frente a los 678 de los suscritos en el tercer trimestre. De nuevo, Donostia y Bilbao se destacan en el aumento anual del precio medio de los alquileres, si bien las tasas de crecimiento del 17 y el 18 no difieren considerablemente de las del resto de la comunidad autónoma. El precio medio de los contratos firmados en Donostia en 2018 alcanzó el nivel máximo de todo Euskadi, 887 euros, mientras que Bilbao
en Bilbao fue de 744 euros. Esta mayor carestía de los contratos de alquiler en ambas capitales es una tendencia estructural, como les he apuntado antes, dado que se produjo también en el caso de los contratos firmados durante el 2016 y el 2017. Dejando aparte el elevado techo de partida de San Sebastián y Bilbao, las tasas de crecimiento del precio del alquiler anual en ambas capitales no difieren mucho, sin embargo, de las del resto de municipios de Euskadi. Así, el incremento de los alquileres fue en 2018 del 4,7 en Donostia y del 4,5 en Bilbao. En Vitoria-Gasteiz, la renta media de los contratos firmados en 2018 fue de 617 euros por vivienda, cerca de 50 euros menos que la media del conjunto de Euskadi. La tasa de crecimiento en la capital alavesa fue del 4,4% en 2017 y del 4,9% el año pasado. Lo que sí se evidencia claramente en las tres capitales es una considerable distancia entre el precio medio de los contratos registrados, es decir, el pagado efectivamente, y los precios de oferta de las viviendas en alquiler que aparecen en las webs privadas como Idealista. En el caso de Donostia, el precio medio de las viviendas en oferta de esos portales privados supera en cerca de 500 euros la renta media de los contratos registrados en 2018. En este apartado, la conclusión es clara. Desde 2016 a 2018, la mayor inflación en el precio del alquiler se concentra en los grandes municipios, donde la presión de la demanda ha sido superior. En el caso de los municipios de más de 100.000 habitantes, se superó la cota de los 700 euros mensuales de promedio en los contratos firmados durante 2017 y durante 2018. No quiero abrumarles con más datos. La estadística al completo, con su desglose por municipios y por barrios, en el caso de las capitales, va a estar a disposición de todo el mundo en la página web del Observatorio Vasco de Vivienda, creo que a las 11, ¿no? O sea, dentro de un cuarto de hora se cuelga en la página web toda la estadística completa. Quiero destacar aquí el importante esfuerzo llevado a cabo por las personas que han realizado esta EMA, ya que han tenido que extraer los datos de cada uno de los 46.890 contratos de alquiler registrados desde 2016 de viviendas libres colectivas, es decir, no se han incluido unifamiliares ni, lógicamente, los alquileres temporales y los sociales. El trabajo más importante ya está hecho para el futuro. Nuestra intención es publicar la estadística del mercado de alquiler de forma semestral a partir de los datos del ejercicio presente 2019. Nos hubiera gustado ofrecer la información no solo del alquiler medio de las viviendas de cada municipio, sino también el precio por metro cuadrado. Pero, sin embargo, esto no ha sido posible al no haber podido acceder en todos los territorios a los datos del catastro, ya que en los contratos no figura la superficie útil de la vivienda. Esperamos superar este obstáculo y que la próxima EMA incorpore también este dato. Volviendo a lo que les he indicado al principio, disponer de una información fidedigna y detallada resulta esencial en este y en cualquier campo de actividad para poder desplegar decisiones y políticas bien fundamentadas, tanto por los agentes particulares como por la propia Administración. No es que antes estuviéramos a ciegas sobre qué estaba ocurriendo en el mercado del alquiler libre, pero nos faltaban datos precisos y verificables. Ahora ya los tenemos sobre cada uno de los municipios de Euskadi. Ya están a disposición de las personas que quieren acceder a una vivienda en alquiler, de quienes tienen un piso y desean arrendarlo, y de los agentes inmobiliarios que intermedian en los arrendamientos, para que todos conozcan cuál es la realidad de este mercado y los márgenes razonables en los que pueden moverse. El mercado de alquiler en Euskadi se hace así más transparente y esperamos que esta mayor luz ayude a modular las expectativas y la dinámica alcista de los precios que condiciona las aspiraciones de mucha gente a acceder a una vivienda con una renta asequible. Y, por supuesto, para nuestro departamento es una herramienta fundamental. Necesitamos esta información precisa para identificar mejor las necesidades y afinar a la hora de diseñar programas y también la cuantía de las ayudas. Programas como Bizigune o ASAP
por los que captamos viviendas vacías libres para ponerlas en alquiler social o con precio razonable, o como Gaztelagun, que ayuda a las personas jóvenes a pagar el alquiler para que puedan emprender su propia vida. Y a su vez, con la EMA tenemos la base para poder aplicar la propuesta fiscal sobre la vivienda que presentamos en junio pasado y que ha sido trasladada por el Gobierno a las diputaciones forales para que sea tenida en cuenta en la revisión del modelo tributario que toca hacer el próximo año. Alokairuen benetako prezioak ezagutzea funtsezkoa da proposamenean planteatzen diren pizgarriak edo zigorrak aplikatu ahal izateko. Beti ere, errendamenduen igoera geldiarazteko asmoz. Conocer los precios reales de los alquileres es esencial para poder aplicar luego los incentivos o penalizaciones que se plantean en esta propuesta fiscal con el fin de frenar la escalada de los arrendamientos. Además, seguimos avanzando en la definición exacta de los precios de alquiler en base a las características objetivas de las viviendas. Estamos cruzando la información de la EMA con un conjunto de variables auxiliares de las que ya disponemos en nuestro sistema Big Data para poder conocer todavía mejor el mercado de alquiler en el País Vasco. Y no mucho tiempo seremos capaces de precisar con notable exactitud el precio de renta atribuible a cada piso en función de factores como el estado de conservación de la vivienda, equipamientos y servicios, antigüedad, superficie, certificados energéticos, accesibilidad y otras muchas características. Bien, no me voy a alargar en primera instancia más. Tanto el viceconsejero de Vivienda, Pedro Jáuregui, como el director de Planificación y Procesos Operativos, Mario Ioldi, que me acompañan en esta mesa, como yo mismo, quedamos a su entera disposición para intentar responder a las preguntas que nos planteen. Eskerrik asko. Vamos a ver, nosotros no, en la propuesta fiscal que avanzamos antes del verano, no llegábamos a concretar en esa propuesta el comportamiento de las medidas que pudieran animar a los propietarios y también favorecer a los inquilinos, teniendo en cuenta el precio efectivamente pagado por la vivienda. Pero sí poníamos encima de la mesa la oportunidad que, de cara a hacer con la política fiscal una labor también incentivadora de que las viviendas mantuvieran un precio razonable, se tuviera en cuenta el precio medio de las viviendas a la hora de establecer las deducciones que se pueden aplicar en la declaración de la renta tanto a propietarios como a inquilinos que pagan la renta, ¿no? A día de hoy hay un 20% que se contempla en el IRPF como deducción a los propietarios que tienen una vivienda en alquiler la cantidad que reciben como renta, deducen un 20% al margen de la cuantía de la renta que se perciba, ¿no? Sí que nos creemos que esa deducción se debería de referenciar a una renta media y en función de que la renta estuviese por encima o por debajo de esa renta media, tener un comportamiento que se puede graduar también en función de cómo sea la dispersión de la renta efectivamente cobrada con relación a la renta media. Esto es algo que nosotros planteamos, que ponemos encima de la mesa. Lógicamente no somos la autoridad fiscal, ni tenemos la competencia, reside en Juntas Generales, pero el Gobierno en su conjunto veía bien esta propuesta, porque nosotros lo consultamos también con el Departamento de Hacienda del propio Gobierno, se trasladó a las diputaciones por medio de la OCT y también vieron con buenos ojos esta posibilidad. Por lo tanto, la herramienta que puede permitir desarrollar y concretar esas medidas desde el punto de vista de las cuestiones que afectan a la fiscalidad es esta. Una es la propuesta, la idea,
ahora tenemos ya las rentas medias y a partir de ahí, teniendo en cuenta la realidad de que partimos desde el punto de vista fiscal, que es esta deducción del 20% y también las ayudas que se ofrecen también a los inquilinos para pagar la renta, el precio de la renta, al margen de qué cuantía de renta estén pagando, se valore todo esto para que las políticas fiscales que se puedan aplicar de cara a futuro se alineen también en ese esfuerzo que se tiene que hacer por parte de la Administración de intentar que las rentas de vivienda sean rentas razonables y que se ayude también a los propietarios que se alineen en esta política de renta razonable y a los inquilinos que estén pagando una renta razonable, porque en fin, si un inquilino puede pagar 2.000 euros de renta, igual no necesita tampoco ayudas fiscales para que le ayuden al pago del alquiler. ¿Plazos? Bueno, vamos a ver. Usted sabe, se habla de 2020, que es el 2020 el año en el que se va a revisar pues la reforma fiscal que se hizo en el 17 y que entró en vigor en el 18. Para hacer esa revisión se estimaba que tenía que haber un plazo razonable para ver los efectos de la reforma fiscal y hay un compromiso de que el año 20 se va a proceder a hacer ese ejercicio de análisis de los resultados de la reforma, sacar conclusiones de la misma, de forma que de cara al 21 se podía, en su caso, adoptar pues las modificaciones que se estimaban oportunas. Todos, pienso yo, que tenemos que adaptarnos pues a esas reglas de juego, ¿no? En definitiva, es verdad que parece que no es muy recomendable que la fiscalidad se esté modificando todos los años, ¿no? Que haya por lo menos un periodo que permita tener pues, las cosas asentadas, que además las consecuencias de las medidas que se adoptaron, pues haya por lo menos unos años que se puedan analizar y en base a ese análisis se saquen las consecuencias de las mismas y como consecuencia de todo ello pues se puedan extraer las enseñanzas oportunas para poder revisar en su caso, en este caso, pues las normas fiscales, ¿no? Dentro de lo que puede ser pues ese análisis, esa revisión de cara a futuro, nuestra aportación sí ha sido la que hicimos antes del verano, como una aportación que creemos que es oportuna para intentar frenar el incremento alcista de las rentas de alquiler y ahora, como consecuencia de eso, pues tenemos más desarrollada la herramienta porque tenemos una información mucho más precisa de lo que estamos hablando cuando hablamos de rentas medias, ¿no? Bueno, hasta que no se comprueban las cosas nunca se sabe, ¿no? O sea, todos sospechábamos que había diferencias importantes. Porque claro, una cosa es la oferta y otra cosa es la realidad. La oferta, teniendo en cuenta de que la oferta está en esos portales inmobiliarios, que efectivamente tú puedes pedir por el arrendamiento de una vivienda lo que a ti te parezca, pero luego realmente el contrato que se firma no tiene por qué ser necesariamente relacionado directamente con el precio que estaba en la oferta. Esas cosas se negocian en última instancia y además las viviendas que se resisten más a ajustar el precio son las que más tiempo se mantienen en el portal, ¿no? En ese sentido es así, ¿no? Y luego hay mucha vivienda en alquiler que no pasa por esos portales. No pasa, ¿por qué? Pues porque al final son viviendas que bueno, pues bien por carteles que se ponen, que todos vemos, ¿no? En las propias viviendas, en carteles de anuncios, en centros comerciales, por relaciones de amistad entre el inquilino que deja la vivienda y aquel que le interesa entrar en ella. En fin, hay muchas fórmulas de acceso al alquiler que no pasan necesariamente por las páginas web de oferta inmobiliaria, ¿no? Pero la realidad es tozuda y la realidad es la que hay, ¿no? Y tenemos más de 46.000 contratos registrados de
viviendas en alquiler, en pisos, en edificios comunitarios, y los datos son los que son. Yo haría un comentario adicional, es decir, nosotros éramos conscientes bueno, claro, oferta inmobiliaria, pues es la primera operación estadística sobre precios que se hizo en España. Estamos hablando del año 1990, ¿no? Y evidentemente en aquel momento había dos variables, eran las tasaciones, era la oferta. Los datos de tasaciones eran manifiestamente inconsistentes, entonces optamos por la oferta, ¿no? Entonces, bueno, sí, lo que estábamos detectando en el tema del alquiler en los últimos tiempos es que nuestra estadística tenía una oferta muy limitada. Es decir, hemos llegado a situaciones, por ejemplo, en los datos del último trimestre que publicamos, del segundo trimestre del 2019, donde había una oferta de 2.000 viviendas, de las cuales 1.000 eran nuestras, eran de protección oficial. Es decir, estábamos hablando de una oferta súper limitada de apenas 1.000 viviendas, y en ciertos ámbitos, como claramente Donosti, es que las cifras eran irrisorias, ¿no? Entonces, evidentemente, eso nos significaba que esa información estaba tocada, pero aún así, trabajando sobre precios de oferta, nuestros diferenciales sobre esa oferta eran notablemente elevados con relación, por ejemplo, a portales privados, concretamente Idealista, ¿eh? En Fotocasa, no sé por qué, o mejor sí sé por qué, pero no lo voy a decir, hay una mayor concreción, ¿no? Hay una mayor concreción, aciertan bastante más con nosotros y normalmente vamos en la misma senda, ¿no? Pero había incluso, a esos niveles, había unos diferenciales muy destacados, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente, ahora tenemos la información buena, ahora tenemos información contrastada y evidentemente en el futuro los datos que hacemos en oferta inmobiliaria pues van a ser objeto de corrección porque ya no nos creemos los datos que hemos venido publicando sobre ofertas así. La realidad, como dice el consejero, afortunadamente va avanzando, ahora somos capaces de tener mejor información y más exacta y a partir de ahí actuamos, ¿no? Entonces, que en ese sentido es así, esa es la realidad que hemos tenido. Bueno, yo sí que quería apuntar que cuando hablamos de precio medio y a falta de agregarle los datos de superficie, que es un dato importante que en las próximas versiones de la EMA aparecerá, no aparecen por falta de aportación de datos de catastro, que esperamos resolver. Estamos mezclando, al hablar de un precio medio por barrio, una vivienda de 80 metros cuadrados con una de 50. Claro, el precio medio igual baja o se modula en función precisamente de que un alquiler puede ser de 500 euros y igual la de 80 tiene un alquiler de 1.200. Entonces hay que mirarlo desde ese punto de vista. Son precios medios. El dato será mucho más fino en las siguientes versiones cuando introduzcamos el precio metro cuadrado, que ese será, de cara un poco a la implementación fiscal, el precio a tener en cuenta, cuando hablemos de precios medios en un futuro. Pero por lo menos ahora ya tenemos datos reales de contratos vigentes, que son, ese dato no engaña, ese dato es el real, el efectivo y el que está ahora mismo en vigor en cada uno de los contratos de arrendamiento. Son importantes. Bueno, nosotros llevamos, lo ha dicho el consejero, llevamos mucho tiempo trabajando en este proyecto, nos ha costado mucho sacarlo adelante, pero ha coincidido en el tiempo. Hace unos días ha sacado el Ministerio de Fomento una primera información que estamos muy contentos, alabamos y tal. Ha sacado el Ministerio de Fomento una primera aproximación en base a precios también de fianzas de aquellas comunidades autónomas que tenemos esa información, ¿no? Entonces, bueno, pues hay 4 comunidades que no tienen registro de fianzas y hay 2 que los datos no han superado la criba, ¿no? La criba que se ha hecho. Yo quiero decirles que la información que ha publicado el Ministerio de Fomento es nuestra información. Esa información la pasamos en febrero de este año. Si bien seguimos las especificaciones que nos dieron, en ese sentido, una cosa que también hemos insistido y es importante es que nosotros estamos dando datos de viviendas libres en edificios colectivos. Es decir, que hemos hecho una limpia importante de todos aquellos contratos que son de otra cosa. Evidentemente los contratos de temporada, evidentemente los plurifamiliares, evidentemente la VPO. Nosotros al Ministerio le dimos la información bruta. Le dimos 28.000 registros, que eran los contratos del año 2018. No ha salido Álava, también les dimos las referencias catastrales de las 28.000 viviendas. Curiosamente no ha salido Álava cuando nosotros aportamos 5.500 registros y contratos, ¿no? Bueno, no ha salido Álava porque ellos han cruzado la información con las diputaciones forales, y Álava no ha dado los datos, ¿vale? Por eso sale como no disponible. Pero me refiero que, siendo información que es nuestra, los criterios que nosotros aplicamos son mucho más estrictos, son mucho más, yo entiendo que son mucho más realistas,
pero en todo caso está muy bien. El Ministerio tiene que trabajar, de hecho estamos trabajando con ellos, tiene que tener una estadística que no va a ser nada fácil, tener una estadística a nivel de España, pero bueno, en eso están y desde luego nosotros estamos ahí detrás apoyando con toda nuestra información que está accesible a ellos y a todos, ¿no? Eso es importante. Y luego ya termino el segundo comentario importante, que creo que es un poco la conclusión de estos datos. Ustedes verán los detalles, van a ver que la información está muy desagregada, pero hay un factor importante que les queremos comunicar, ¿no? Y que es importante matizar. Hace unos días el presidente de la Asociación Hipotecaria Española decía que estábamos en una situación, decía que era un sin Dios que en este país se pudieran conceder préstamos a tipo de interés negativo. Bien, nosotros en el mercado del alquiler estamos en una situación sin Dios también. ¿Por qué? Porque un ciudadano vasco que acceda a un préstamo, cosa que ocurre, pero ocurre con aquellas personas que son además las más solventes, más o menos hoy en día se está financiando por debajo del 70%, los bancos están financiando vía hipotecas por debajo del 70% del precio de venta. Bien, pues esos ciudadanos vascos que pues están pagando una cuota de amortización ahora mismo de 611 euros. Matizo que el coste de la propiedad no es solo el coste de la hipoteca, ese es un grave error que se mantiene en muchos sitios. Ser propietario tiene una serie de requisitos de mantenimiento a largo plazo que no se contemplan, pero la hipoteca media que paga un ciudadano que compre una vivienda, que pueda comprarlo y que acceda a un préstamo, es 611 euros. El alquiler medio que paga un ciudadano o ciudadana vasca a finales del año 2018 son 666 euros. Es decir, es más caro alquilar que comprar. Con el agravante de quienes alquilan en este país son los colectivos que tienen menos capacidad económica. Entonces, bueno, esa es una situación que evidentemente ese es el objetivo que defendemos y que lidera Iñaki, es revertir esa situación que no es lógica, es un sin Dios. Gaur egunean, etxe bizitza bat alokatzea garestiagoa da erostea baino. Eta, politika fiskala hori kontutan eduki behar du neurriak hartzeko. Laguntza fiskalak gaur egunean etxe bizitza bat erostekoa, etxe bizitza bat erosteko dira, ez etxe bizitza bat alokatzeko. Badaude laguntzak, baina oso txikia dira, eta laguntza nagusiak dira etxe bizitza bat erosteko. Neurri fiskalak batzar nagusiak onartu egin behar dute, baina gure proposamena da neurri fiskaletan kontuan eduki ze errenta ordaintzen dute jendea, eta hori arabera neurriak hartu, neurria fiskalak hartu, eta etxe bizitzak errenta media beratik badira, neurriak aplikatu, eta errenta media goratik badira, beste neurriak. Zigorrak, igual ez da zigorrak esatea. Azkenean deduzioak daude, gaur egunean deduzioak berdinak dira prezioaren arabera, eta etorkizunean gure asmoa da hori kontutan eduki, eta errenta media hori gora eta bera izan arren,
neurriak desberdinak izatea neurri fiskalean. Efectivamente, esto es una fotografía que refleja la realidad. Entonces, desde el punto de vista de la expectativa de los propietarios a la hora de bueno, pues plantear su precio de alquiler para poder arrendar la vivienda, lo que tienen que saber son las medias que existen en estos momentos. Luego, en función de las características de la vivienda, pues, bueno, pues podrán moverse, ¿no?, alrededor de esa media. Pero la realidad es esta, no es la realidad de los portales de oferta. Estamos hablando de una realidad contrastada, como les decía, basada en análisis de más de 46.000 contratos registrados y fianzas depositadas. No es algo que nos inventamos ni que nos suponemos, ¿no?, sino que es algo que está muy estudiado, muy analizado, muy mirado, y que, por lo tanto, sabemos exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? Insistiría en un punto, porque es que yo creo que el primer efecto que queremos conseguir, porque lamentablemente hoy la economía, y yo creo que ya en todos los campos de la vida, funcionamos más que en base a realidades, en base a expectativas. Es decir, por ejemplo, últimamente, bueno, la situación, el crecimiento económico se está ralentizando, hay una serie de problemas objetivos, pero incluso bueno, las expectativas, por ejemplo, a nivel de Unión Europea o de aquí, de Euskadi o bien de España, pues siguen siendo positivas, pero con una cierta ralentización. En cambio, todos los días escuchamos en las radios, en los medios de comunicación, un discurso de la crisis ya está aquí. Entonces, el tema que ocurre es que si contamos algo y lo vamos adelantando de esta manera, llegamos a producir, que se produzca ese efecto, ¿no? Entonces, ¿qué funcionamos? ¿Eso qué significa? Que funcionamos con expectativas. Entonces, bueno, lo que queremos, y creo que la estadística va a demostrar, es que muchas expectativas de propietarios y de intermediarios que ganan dinero con esto, es un negocio y eso, bueno, hoy es legítimo, pero está ahí, esas expectativas muchas veces interesan que estén infladas porque eso significa negocio para todos. Entonces, bueno, lo que queremos es pinchar esas expectativas. La realidad, que es cruda, es otra realidad, que evidentemente es una realidad que nos sigue doliendo, porque esto no puede ser, tiene que mejorarse, no podemos tener este nivel de alquileres, pero aún así dista mucho de la realidad que nos quieren vender, porque eso justifica incrementos de precios que nunca paran, expectativas de continuo crecimiento que tenemos que pinchar. Hay que pinchar esa burbuja de expectativas de precios. Entonces, bueno, eso es un poco lo que se pretende también con esta estadística. Va a estar ahí y seguimos teniendo decenas de miles de contratos, seguimos avanzando. Hoy en día ya estamos pues con 62.000 contratos. O sea que esto va avanzando, que ya tenemos el mercado. Hace unos años, gracias a la ley de vivienda, empezamos a controlar el mercado del alquiler. El mercado del alquiler era un mercado opaco. Nadie sabía qué consistía, qué precios. Yo creo que tampoco había muchas declaraciones en IRPF en la materia. Hoy ese mercado lo tenemos en nuestra mano, está transparente. Y la transparencia implica pues acertar en políticas, como dice el consejero, y sobre todo implica pues bueno, que conozcamos la realidad, que no está mal nunca, ¿no? ¿Cuál es el precio medio de Alokabide? ¿Se ajusta a esta realidad? Sí. Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de Alokabide, por ejemplo, en Bizigune, nuestra realidad, por eso nosotros somos muy tercos, es decir, ¿qué nos dice nuestros sistemas de información? Que, por cierto, son muy potentes, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros a los propietarios que ceden su vivienda en el programa Bizigune les estamos pagando por debajo de los 600 euros. La media no llega a 600 euros. Y eso que hace unos años, lamentablemente, Bizigune se cayó hace unos años, pero afortunadamente también hemos tomado medidas en esta legislatura y afortunadamente Bizigune está arriba otra vez. Entonces, bueno, y esa medida fundamental ha sido subir a 600 euros la renta máxima que pagamos. Estamos cerca de esa cifra, ¿no? Entonces, 600. Lo que pagan nuestros inquilinos son 219 euros. Eso es lo que pagan nuestros inquilinos. Bueno, nuestros inquilinos pagan en función de su nivel económico, ¿no? Otra cosa. El 70% de la gente que tenemos en Etxebide, y estamos hablando de 55.000 demandantes en alquiler, de 14.000 en compra,
viven en una vivienda libre y la mayoría de ellos tienen una prestación que pagamos nosotros, el gobierno vasco. Bien, ese alquiler que están pagando también se sitúa por debajo de 600 euros. Entonces, desde distintas fuentes, nuestras fuentes administrativas nos dan una información que muchas veces hemos debatido y decimos, pero si la realidad que nosotros tenemos, y tenemos los contratos, como tenemos todo lo demás, entonces veíamos que la realidad de nuestra gente es distinta a la realidad de los portales. Pero bueno, esta es la situación. Con lo cual, nuestra realidad operativa coincide notablemente con la realidad que nos traduce la EMA. Bastante notablemente. Estamos un poco por debajo de las medias, lo cual es lógico. Lo cual es lógico. No solo el tema de Bizigune, ¿no? Alokabide, además del programa Bizigune, gestiona también el parque propio del gobierno vasco de vivienda social, y también estamos ahí 200 y poco, ¿no? en lo que nos pagan, pero esas viviendas no están incluidas aquí. Estamos hablando, aquí incluimos vivienda libre. Si incluyéramos la vivienda social, los precios bajarían de la media, pero estamos hablando de precios medios, renta media en vivienda libre. Pero si es verdad que existe esa realidad paralela, que es la vivienda protegida, que gestionamos desde el gobierno por medio de la sociedad Alokabide, que las condiciones de renta son mucho menores. Y sí que es verdad también, como decía Mario, que hay una parte importante de ciudadanos que están residiendo en vivienda libre y que están recibiendo ayudas para el pago del alquiler por parte del gobierno, que es prestación complementaria de vivienda o prestación económica de vivienda, que les permite pagar una parte del precio del alquiler con esa aportación de una ayuda pública del gobierno.